Arrancamos esta tertulia de miércoles 20 de diciembre de 2023. Voy con los saludos. Alejandro Aval. Alejandro, buen día. Buen día, Romina. Un gusto estar acá miércoles. Buen día para los compañeros y para la audiencia. En realidad estoy como invitado en esta oportunidad. Sí, hay quien puede decir, ¿es viernes ya? No. Es bueno que te toque un día de miércoles de vez en cuando. Bueno, un día de miércoles. Comentario. Pero vino con Napoleón y todo. O sea, cumplir con el ritual cumplió. Yo no sé si el viernes igual caben los Napoleones ¿Cómo o no. no? Además, si no, Juan no viene. Está perfecto. Voy con otro saludo. Ana Laura Pérez, que está a distancia. Ana, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Me dejaste sola acá entre abogados, digamos. Sí, se complicó la mañana y tenía toda la intención de estar presencial, pero bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Cualquier cosa rescatame acá, entre tanta ley. No, prometo. Oscar Sarlo, ¿cómo andás, Oscar? ¿Todo bien? Muy bien, Romy. Un saludo a todos. Y Victoria Basquet. Victoria, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, todo bien. Saludos a la audiencia. Un gusto reencontrarnos ahora que la semana pasada te escuchaba, hace más días, ¿no? 10 días. El lunes pasado. Estabas en plena graduación ahí del posgrado. Bueno, ya terminó. Otra que viene con título. Bueno. Sí. Muchas gracias. Sí, por suerte hice una maestría en políticas públicas. Me gradué ahora el 13, así que ya volví. Contenta de estar con el calorcito, recuperándome de una gripe igual. Se ve que me pegó mal el cambio de temperatura, así que sepan disculpar la voz y la carucha, que bueno, decimos lo que pudimos, pero complicado. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El senador nacionalista Juan Sartori presentó esta semana un proyecto de reforma constitucional para que la edad legal para ejercer el derecho al voto pase de los 18 a los 16 años. En la exposición de motivos del proyecto, Sartori señala que la legislación uruguaya ha venido reconociendo la capacidad de los adolescentes para discernir la importancia y el valor de sus actos. Por ende, este grupo de población debe considerarse lo suficientemente maduro para asumir la responsabilidad cívica del voto, dice el proyecto de ley. Además, Sartori afirma que su iniciativa demuestra una apuesta del sistema para la inserción de más jóvenes en la vida democrática del país y para que su voz sea escuchada. No solamente implica un beneficio para ellos, sino para toda la sociedad, en tanto permite albergar los aportes de estas generaciones al porvenir nacional, añadió. Bueno, ¿cómo ven esta iniciativa de Sartori? Dale, Alejandro, te veo con ganas. Bueno, son dos temas que se pueden tratar, por lo menos a raíz de esta iniciativa del senador Sartori. El primero, el procedimiento que propone, que me parece que está equivocado. Que está equivocado el texto del proyecto, porque es una locura lo que se propone. Hagan de constitucionalistas. Una convención constitucional. Sí, el artículo 331 de la Constitución de la República prevé 4 procedimientos para modificar los textos constitucionales. El más complicado de todos es el que está en el literal C, porque implica, fíjense que el proyecto que habría presentado o que presentó el senador Sartori debe ser aprobado por mayoría absoluta total de los componentes de la Asamblea General. Primero eso. En segundo lugar, una vez que pasa eso, el Poder Ejecutivo lo tiene que promulgar, es decir, no lo tendría que vetar. No puede vetar. Creo que no lo puede vetar, sino hasta donde me acuerdo, pero ¿qué tiene que hacer a continuación? ¿Ya se acabó? No se acabó nada. A raíz de eso, de la aprobación por la Asamblea General, por mayoría absoluta de componentes, total de componentes, el Poder Ejecutivo tiene que convocar una Convención Nacional Constituyente. Una Convención Nacional Constituyente, que es un organismo excepcional que en Uruguay se ha utilizado en particular la Convención del 16. En el 18, en el 16, el 34. Y 2 veces creo que fue, ¿no? Y la dictadura. En la dictadura fue convención. No. Bueno, sí, se amplió para el proyecto de reforma. Bueno, de todas maneras, lo aprueba por mayoría absoluta la Asamblea General, después lo promulga el Poder Ejecutivo, después se convoca una Convención Nacional Constituyente. La Convención Nacional Constituyente tiene, no les voy a explicar todos los detalles de la Convención Nacional Constituyente, pero lo tiene que aprobar después la Convención Nacional Constituyente, que hay que elegirla, hay que hacer una elección para los miembros de la nacional, para los miembros de la Convención Nacional Constituyente. Esa Convención Nacional Constituyente después tiene un plazo, creo que de 1 año para
para resolver si aprueba o no aprueba el proyecto y todo lo demás. Y después, bueno, después de eso tiene que ser ratificado. No alcanza con la Convención Nacional Constituyente. Lo que apruebe la Convención Nacional Constituyente debe ser sometido al cuerpo electoral. Es decir, debe haber una ratificación por el cuerpo electoral. Hay que hacer, llamémosle para simplificar, una elección que además tiene que ser para simultánea a la elección, si es dentro de determinados plazos. Un procedimiento complejísimo. No, está claramente, yo te agregaría, yo creo lo mismo, creo que hay un error que realmente poco usual en una iniciativa de este tipo, no debería existir este tipo de errores, pero claramente está pensando en la vía del inciso del literal D, el cuarto, porque él fija en el proyecto, fija la fecha de convocatoria, sí, que en el único caso que se puede hacer es en el caso de las leyes constitucionales. Entonces, porque dice que es en un plazo de 180 días. Sí, por eso no existe en la Constitución, pero lo habilita el inciso D, el literal D lo permite. O sea que seguramente el que redactó eso estaba pensando en el D. Sí, pero es un proyecto de reforma constitucional. No, por eso es poco es realmente una cosa asombrosa. Sí, un error de tipeo. Aparte, en el de cuerpo tipeo. de tipeos? para mí o sí, de porque para mí es de tipeo porque en la exposición de motivos dice ley constitucional. Esta ley constitucional, sí, no sé qué. por Entonces, eso. para mí estaba pensando en el D. Dice, yo artículo 2, dice, la presente ley Ahí constitucional está. será sometida a plebiscito pero- de ratificación. Pero, perdóname, pero yo estoy de acuerdo, pero fíjate que cuando presenta el proyecto dice, bueno, ante la señora presidenta de la Asamblea General, dice, presento a usted un proyecto de reforma constitucional, su exposición de motivos al amparo del artículo 331, literal C de la Constitución. Es la única vez que se menciona el artículo 331 en toda la exposición de motivos y en el mismo texto de ley. Pero bueno, Eso, supongo que será un error. eso no De todas depende. maneras, inhabilita totalmente Lo que pasa es que el presidente cuando recibe Bueno, pero eso... si se ¿qué enmienda el error... No se enmienda, tengo que no. presentarlo de vuelta. hace? Hay que presentarlo de Si es vuelta. que quiere presentarlo. Bueno, y en cuanto Bueno, al fondo ahí del está. asunto... Ahora vayamos, porque si se no sé subsana si quieren este error, decir ahora algo más los buscamos otra compañeros respecto Yo al- sobre el fondo, No, sobre- iba a venir en una segunda ocasión, ahora iba a decir cuestiones preliminares, digamos, de la propia formulación de la cosa. Y está fundado en una referencia de derecho comparado constitucional que a mí me parece, por un lado, muy escuetas, es decir, que no hablan de todo lo que tendría que decir de los países que menciona, y en segundo lugar, algunas equivocadas, ¿no? Que no debería contener falsedades. Por ejemplo, menciona a Colombia como antecedente. Yo tenía la impresión de que eso no existía en Colombia, y hoy de mañana lo consulté con un colega constitucionalista colombiano, le pregunté, pero escúchame, ¿hay algo de esto? Y dice, no, mira, se ha estado hablando, pero no, son 18 años en Colombia. Entonces, mencionar así al voleo referencias constitucionales, después, lo cual es muy interesante para ir al fondo, como iremos luego, pensar que los países que menciona, solo el caso de Austria y algunos Los recientemente... que menciona, perdón, Oscar, son Austria, Croacia, Eslovenia y Brasil. Hungría en Sí, Brasil. pero... y después en Sudamérica, Colombia y Argentina. No, y pero Brasil, esas ¿no? son, esas son No, referencias... Y Brasil. Pero esas son referencias, digamos, incorrectas, porque el único, él lo plantea como una habilitación al voto universal, ¿no? Sí. Y el único que tiene el voto universal es Austria. Los demás condicionan en distintos sentidos las cosas. Unos dicen, bueno, sí, Brasil, por ejemplo, tiene voto a los 16 años, pero es optativo, opcional, no es obligatorio. Segundo, algunos países como Bosnia, Herzegovina, Serbia, todos esos lo autorizan si tiene trabajo. O sea que es prácticamente un voto censitario. Mira qué polémico. Otros lo autorizan, por el caso de Escocia, caso de algún otro país, lo autorizan para votos locales, votaciones locales o regionales. Pero, por ejemplo, Escocia, donde Inglaterra no reconoce los 16 años, para el Parlamento inglés no pueden votar los menores de 16 años. Es decir, hay una cantidad de variables que creo que te daría el pie para una buena discusión de qué hacer con esta iniciativa, que es interesante.
un comentario complementario de lo de Sí. Oscar, si me permitís, Romina. No iba a decir con la misma profundidad que lo indicó Oscar, que se ve que conoce el detalle de todo esto, pero sí, tengo presente lo de Austria y tengo presente lo de Brasil. Los demás países no lo tenía presente. Incluso lo de Colombia no sabía que ni que sí ni que no, creí que sí por lo que decía acá el proyecto. Yo también, Pero bueno, digo, veo que no. Ahora, una cosa importante es que en esos poquísimos países en que se está habilitado el voto a los 16 años, que son poquísimos realmente, y poco relevantes además. Bueno, punto de vista salvo Brasil quizás, numérico, pero Brasil no. Bueno, en todos esos países el voto no es obligatorio. Incluso en Brasil especialmente no es obligatorio para los menores de 18 años. Entonces, a ver, si lo que se pretende es que la gente esté formada como para participar de los actos electorales y la elección de las autoridades y tener opiniones políticas, y que no se desentiendan del tema cuando llegan a una edad un poco más mayor, a los 18, a los 20 años. Eso en Uruguay no es así, porque en Uruguay el voto es obligatorio. O sea que a los 18 años no podés optar por decir, no, yo no me quiero implicar en la política. Lo tenés que hacer y tenés que decidir. Entonces me parece distinto, ¿no? ¿Verdad? Okay. Aparte de 16 años, en Uruguay, lo único que me acuerdo es que yo saqué la libreta Maldonado cuando era joven porque se podía sacar a los 16 años. Pero fuera de eso no ha habido... En Paysandú también. Se discutió... Bueno, en Paysandú también. Bueno, Oscar también la sacó, pero en Paysandú. Pero ahora creo que eso ya no existe más. Pero además... Que sacar la libreta de los 16 ahora, ¿no? En ningún lado. ¿En ningún lado? No sé. Estamos retrocediendo. No se podía circular en Montevideo, me acuerdo, porque me detuvo la policía, me tuvo que ir a buscar papá porque a una comisaría por eso. Pero quiero decir con esto, o quiero significar con esto, que al ser obligatorio el voto en Uruguay, digamos el estímulo que se le daría a los jóvenes menores de 18 años para que comiencen a participar no es tan importante, o no sería importante, ¿no? Porque en realidad ya a los 18 años van a tener que participar necesariamente, porque el voto en Uruguay es obligatorio. El ejemplo de Brasil, tan cercano a nosotros, que Oscar mencionaba, es exactamente en el mismo sentido. En Brasil se puede votar con menos de 18 años, pero si querés, no es un voto obligatorio. Exacto. Victoria, vos que fuiste una de las que sugeriste este tema, ¿no? Sí, a mí me parece re interesante ese tema porque me parece que el proyecto, aunque sí, yo también reparé en lo de la constituyente, que para mí era como medio un disparate, porque es un mecanismo que es una tranza, hay que... Costosísimo. Hay que elegir el doble de diputados de los que hay, el doble de representantes, en general terminas con 240 tipos, discutiendo una enmienda muy chiquitita. No tendría demasiado sentido, pero sí me parece que es una discusión re interesante en Uruguay, que tenemos como un concepto de minoridad que no es uniforme, o sea, hay como muchas edades para las cosas. Ahora, hay un proyecto para subir la edad para poder contraer matrimonio, que ahora es a los 16, se está planteando que sea a los 18, y por ejemplo todo para ser elegible a ciertos cargos, las edades son diferentes también. Tenemos que para diputados es 25, senadores es 30, presidentes 35. Toda esa discusión es muy interesante, y siempre es como un poco arbitrario, ¿no? Lo de poner límites etarios. Y yo acá, no sé, me excede muchísimo que dice, no sé, la neurociencia, de que cuál es la diferencia entre tener 16 y 18, si hay una diferencia significativa. El otro día escuchaba que parece que sí, porque hay algo así como que la lógica y las habilidades cognitivas no cambiarían demasiado, pero sí hay cierto... propensión cuando tenés 16 a llevarte más, como que a dejarte influir más por impulsos y no sé qué, de la corteza prefrontal. No sé, es una discusión que está buena, y me parece que está bueno que se abre la puerta para darla, pero creo que esto apunta, el senador en la exposición de motivos habla de un proyecto de Alejo Umpierres que iba en una línea similar, y decía como que esto es una herramienta para que los jóvenes se involucren más en política y quizás también se pueda tomar más en serio su situación, porque como los jóvenes o las personas de 18 no votan, capaz que no le damos la bola que deberíamos darle a temas como la educación o el empleo. Entonces, si ahora votan, quizás sí. Yo creo que es noble la intención, pero no sé si es una herramienta muy eficaz para eso.
y acá entramos como en una pregunta un poco más grande, que es cuánto interés tiene de verdad toda la gente en Uruguay, y especialmente los jóvenes también, pero creo que tenemos una idea a veces, o quizás los más grandes, de un Uruguay hiperpolitizado que ya no existe más para mí. Creo que ese Uruguay del que me contaban mis padres o mis abuelos, donde todo el mundo hablaba de política todo el tiempo, para mí se perdió. Bueno, es que puede ser hasta contraproducente por ese lado, por el hecho de que después pueda terminar siendo una imposición a los 16. No sé si contraproducente, pero sí digo que no es la manera en serio de, para mí, acercar la política a la gente, que es lo que tendríamos que empezar a buscar, porque, por ejemplo, tenemos un 10% del electorado que no vota en las elecciones pese a ser obligatorio. Ese número no está muy estudiado. O sea, no sabemos quién compone. Quizás son gente muy mayor que ya no puede ir a votar, qué sé yo, que tienen la opción aparte, pero no sabemos bien quién es. Yo quiero decir, por ejemplo, que yo tengo un número de amigos no despreciable que no sacaron la credencial, por ejemplo. Que aprovecho si me están escuchando para retarlos, pero... ¿No sacaron la credencial? No. Mirá. Esto existe. Y después, qué sé yo, por ejemplo, en el último Latino Barómetro tenemos que Uruguay tiene una cifra muy alta de gente que confía en los partidos políticos, que es más o menos el 50%, y es muy alta para Latinoamérica, pero sigue habiendo una mitad de gente que no confía. Yo qué sé, yo creo que sobreestimamos el interés de los uruguayos en la política. Entonces creo que en ese sentido tendremos que plantearnos opciones más en serio para que la gente se interese por la política. Y acá es donde yo quiero introducir una idea, que justo este proyecto para mí es una re buena oportunidad para implementar algo así, que son los mecanismos de democracia deliberativa, que esto sí tiene efecto. Por ejemplo, en Francia la implementaron para discutir iniciativas de cambio climático, muy recientemente para discutir la eutanasia. En Irlanda en 2011 discutieron el aborto y el matrimonio homosexual a través de estos mecanismos, que son como la creación de mini públicos representativos de la sociedad, o sea, elegidos al azar, pero con estratificación, o sea que contemplás edad, contemplás género, contemplás ocupación, también etnia, si lo hubiere, mucha variación en el país, y alguna otra variable que sea importante, y se constituyen públicos lo suficientemente chiquitos para que haya una deliberación real, pero lo suficientemente grandes como para que sean representativos, y esto se discute, se debate, operan como filtros para la discusión, aumentan la confiabilidad que tiene la gente, despartidizan las iniciativas. Como audiencias. Exacto, mini audiencias. Y bueno, y creo que que es un proyecto relativamente simple, que no es que vas a someter esto a la LUC, porque, o sea, una cosa de 500 artículos, hiper compleja, técnica, bla, bla, bla. Esto que es relativamente simple, bueno, si pudiéramos pensar en implementar cosas de democracia deliberativa, creo que estamos hablando ahora sí de inclusión más real. Y para eso, si se optara por eso, no necesitarías constitución, además. No tendrías por qué modificar la constitución. Ana Laura. ¿Por dónde vamos? A ver. A ver, me pasan un montón de cosas con esto. Respecto de los errores del proyecto, bueno, algunos que venimos siguiendo la carrera legislativa del senador que presentó ese proyecto, tenemos bastante claro que no es la primera vez que pasa, ¿no? O sea, si uno revisa los proyectos, son proyectos que salen como chorizo. Y muchas veces para generar esto que está pasando ahora, y es que hablemos del tema, pero no hay ninguna intención efectiva de convertir esos proyectos en una realidad concreta. De hecho, este proyecto, y hay varios otros, requieren en general, y en el Uruguay se hace, de negociaciones previas, y en general se presentan de a más de un legislador, en general de distintos partidos. Eso garantiza un tránsito parlamentario de un proyecto de este tipo, que debería ser transversal, bastante más serio que el que va a tener que va a morir, ¿no? O sea, perdón, la mala onda, pero en este momento del debate, entrando a una campaña electoral, este proyecto no tiene ninguna chance de existir, ¿no? O sea, no la tiene. Entonces, también me parece que es importante poner eso sobre la mesa, ¿no? Ciertos debates, en general, cuando se dan, deberían darse más, pero cuando se dan en el Uruguay, se dan al inicio de los procesos parlamentarios y no al final. Porque, nada, los legisladores están para otra, en general. Y donde las negociaciones de proyectos más de tipo transversal son más complejas porque estás en campaña electoral, ¿no? Entonces hay cosas que juegan distinto. Digo esto porque además, por ejemplo, de un tema que yo sigo mucho, y de hecho lo sigo en muchos países, porque
es todo un tema. Este mismo senador presentó un proyecto que regula el uso de inteligencia artificial que realmente es muy poco serio, ¿no? O sea, digamos, es un proyecto, y por ejemplo sería interesante que todos los legisladores de todos los partidos, claramente el periodo que viene, se sentaran a hablar de la regulación del uso de inteligencia artificial, porque es un temazo al que poquísima bola se le ha dado en el Uruguay. Dicho esto, me parece que también hay una cuestión de tipo, yendo al corazón del planteo del proyecto, hay una cuestión de tipo paternalista en el Uruguay. O sea, una relación donde siempre los veteranos discutimos sobre los derechos y los deberes de los niños, niñas y adolescentes desde un lugar en el que les damos poca participación. O sea, porque no los consideramos en el fondo capaces de participar en las discusiones que regulan y reglamentan sus derechos y obligaciones. Me parece que en primer lugar sería interesante que hiciéramos eso, ¿no? O sea, que si vamos a legislar cuestiones que tienen que ver con eso, nos sentáramos con ellos a charlar, a ver qué piensan, a ver si efectivamente es un camino que les interesa o no. Yo creo además que la participación política va muchísimo más allá del voto y que se puede ejercer de otros modos. Pero también eso, entender antes de regular o de reglamentar si efectivamente qué es lo que piensan de eso. Si no, siempre estamos regulando, reglamentando de nuevo los derechos, deberes y obligaciones de niños, niñas y adolescentes, considerando que no son capaces de tener una opinión sobre el tema ni de sentarnos a hablar en pie de igualdad, siempre desde un lugar súper paternalista, donde nosotros decidimos qué es lo que deberían hacer o no hacer o dejar de hacer. Y me parece que más allá de que esto que decía un poco Victoria, ¿no? O sea, hay toda una línea de investigación que tiene que ver con la neurociencia sobre temas madurativos del cerebro, etcétera. No son medias personas, son personas con edades más chicas, pero no son medias personas. Hay como una idea de que un niño es una media persona, y no. Entonces me parece que también sería interesante, como parte del proceso, sentarlos en la mesa, efectivamente sentarlos y efectivamente darles voz y voto en si vamos a pensar cambios en este tipo. Y para terminar, creo que también deberíamos pensarlo, un poco en la misma línea de lo que decían antes, deberíamos pensarlo también como parte de una serie de cuestiones que consideren los derechos, deberes y obligaciones de niños, niñas y adolescentes como un todo más general y no como pedazos que flotan donde vos un día discutimos si deberían ir presos o no, de qué manera deberían ir presos, otro día discutimos si tienen que votar o no, de qué votar, si se pueden casar o no, o si pueden hacer esto o no, o todo separado como si fueran pedazos distintos de personas distintas. Me parece que también deberíamos sentarnos en la mesa a discutir eso. Y también creo que le damos el sistema político le da poquísima bola a los niños, niñas y adolescentes en términos generales y profundos, a los menores de 16 también. En Uruguay, Juan Pablo Terra habló de la infantilización de la pobreza hace décadas, y en Uruguay, si redujéramos la pobreza de los hogares donde hay niños, la pobreza desaparecería, porque los niños son gran parte de la población pobre, la mitad son niños, y la otra mitad son en su mayoría personas que viven con niños. O sea que si en realidad nos ocupáramos de eso, podríamos resolver la pobreza. Entonces a veces uno siente que estamos discutiendo cosas como que para que parezca que nos importan, cuando en realidad los temas que de verdad son profundos y que tienen que ver con destinarles presupuesto, tiempo, cabeza, a pensar y a desarrollar estrategias, el sistema político les da muy poca bola. La verdad, poquísimo. Alejandro, ¿qué querías? Bueno, realmente lo de la participación de los menores de 18 años, de 16 años, no solo se ha discutido con respecto a su eventual participación en el cuerpo electoral, sino también a la edad de imputabilidad, ¿no? ¿Verdad? Es un tema que ha estado bastante discutido y que de alguna manera se puede conectar con esto. Si puede votar a los 16, caramba, uno dice, bueno, ¿por qué no va a ser imputable penalmente? Estoy generalizando, un niño o un adolescente, ¿por qué no va a ser imputable a los 16 años también?
Eso por un lado. Con respecto al tema de la pobreza, sí, macanudo, estoy totalmente de acuerdo, que es un tema súper importante. La pobreza infantil, ¿no? Porque la pobreza a nivel de la edad que tiene el doctor Sarlo, que tengo yo, en Uruguay casi no existe, es decir, la gente muy mayor. No es que tú seas muy mayor, no, pero los mayores que nosotros. pero lo cierto es que sí que es un tema interesantísimo, pero no creo que sea un obstáculo discutir sobre esto a los 16 años. No creo que sea un obstáculo el que exista pobreza infantil entre los niños y los adolescentes, cosa que es evidente y que un tema, si se quiere, mucho más importante que lo de los 16 años. Está bien, estoy de acuerdo, habría que seguir trabajando sobre eso. Creo que todos los partidos políticos en este momento tienen la mira puesta en ese tema, por lo menos por las declaraciones que uno ha oído. Me refiero al tema de la pobreza infantil, ¿no, verdad? Pero en fin, Oscar quería decir. Sí, quería reflexionar algo sobre el tema del diseño institucional que tenemos con esta materia y bueno, y algún lado político que tiene también. En primer lugar, es llamativo que en nuestro país el sistema electoral, y esto comprende la composición del cuerpo ciudadano, que es el que define las grandes bases de nuestra convivencia, está regulado por un sistema que siempre he dicho que es un modelo que debería extenderse a otras áreas de la convivencia, que es el sistema de la Corte Electoral y de la ley especial que prevé la Constitución para modificar las bases de nuestro sistema electoral. Es decir, el Uruguay llegó a un pacto de convivencia civilizado después de la guerra de 1904. Eso fue evolucionando hasta que en 1916 se da una base y luego en el 25, con las leyes electorales, se consolida un gran sistema que dice, bueno, vamos a independizar la fiscalización de las elecciones para que sean muy serias, muy confiables, y para evitar el toqueteo político de coyuntura, solo se podrá modificar por las bases que están en la Constitución, pero los ajustes que se hagan tendrán que ser por una ley especial que requiere 3/5, creo, o 2/3. No, creo que es 3/5. 3/5, con lo cual esto se lee de esta manera. No se pueden tocar las bases de composición del electorado si no hay un acuerdo de los grandes partidos políticos del país. Esto es muy sabio y Perdóname, ha sido... sin perjuicio de que si se reformara la Constitución... Bueno, pero a eso voy. Bueno. El déficit del diseño institucional es que la propia Constitución, por una cultura que tenemos de que se puede toquetear la Constitución artículo por artículo, cosa que yo sostengo que en una próxima reforma habría que impedirlo, en las áreas donde hay leyes especiales que requieren un quórum muy especial, en esas áreas no se deberían poder tocar por la Constitución, porque fíjense la paradoja. Resulta que para modificarlo por ley, el sistema electoral se requieren 3/5, o sea, un gran acuerdo nacional, pero uno lo somete a un plebiscito de reforma constitucional y con una mayoría que puede ser relativa, porque si no votan nadie, sale con la mayoría que salga, puede salir un 30%, un 35%, estamos modificando las bases del sistema electoral. Y eso es un disparate en términos de diseño y de resultados posibles. Entonces, eso simplemente es un llamado de atención que hay que seguir pensando el diseño institucional del país, porque ahora hay mucha gente que ya está muy avispada con el manejo de las iniciativas constitucionales, y eso se ha transformado en un escape para las restricciones legislativas, porque hoy en día ya es más fácil promover una iniciativa popular y reformar la Constitución que seguir el camino de aprobar una ley consiguiendo las voluntades que hay que conseguir. El otro tema es que, un comentario respecto a lo que decía Ana Laura, es decir, es cierto lo que ella dice, no se consulta a los jóvenes, todo está mirado desde el lugar de quienes tienen el poder, pero digamos que todo el crecimiento del sistema electoral ha tenido que ser hecho por quienes tenían el poder. Es decir, en última instancia hay que aprobarlo por los que tienen el poder de aprobarlo. Cuando se aprobó el voto de las mujeres batallaron por conseguirlo
y hubo que lo votaron los hombres, porque eran los que estaban habilitados para hacerlo. Y ahora no hay más remedio que lo tienen que votar los mayores de 18 años para que puedan entrar a decidir también los menores de 16 años. La diferencia que yo veo, y esto tiene que ver con algo que decía, se dijo acá, no recuerdo bien quién, pero capaz que la diferencia con la ampliación femenina del electorado, yo no veo una demanda de los jóvenes de 16 años por incorporarse al electorado. Y esto es un tema que habría que verlo. Yo no lo conozco, pero quizá ese tipo de consultas que decías tú podría ser una forma de empezar a relevar esto y ver si hay algo. Y el último comentario político es que esto tiene para mí un sentido de oportunismo político que me huele mucho al éxito de Milei con los jóvenes, que marcan todas las encuestas que hubo. Si bien luego se transversalizó el voto, en el arranque fue una iniciativa de gente que no tenía ningún compromiso con la política, y es cierto que hoy los jóvenes en algunos países, acá sigo pensando que no, pero creo que hay una cuestión de ver que los jóvenes no están comprometidos con nada, y hoy la revolución, entre comillas, tiene sabor a derecha. Entonces me parece que están buscando algo de esto para verlo. En los partidos, algunos de los partidos, visiblemente en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, hay agrupaciones de jóvenes a las que se les trata de dar importancia. No sé si realmente la tienen, pero en el sentido si se les da corte, pero tienen mucha actividad, y en ambos partidos se les da realmente, digamos, por lo menos de palabra, muchísima importancia. Supongo que en el Frente Amplio también, aunque no está tan estructurado los movimientos juveniles como aparentemente pero sí no lo hay están. Reclamo de voto, ¿no? No. En realidad, quiero decir que algo de eso existe. Pero claro, son jóvenes también mayores de 18 años, ¿no? No creo que haya mucho. No, creo que sí que incluso para elegir las autoridades del Partido Nacional y del Partido Colorado para la juventud, pueden votar los menores de hasta 16, creo que es. A partir de 16 años. A partir de los 16 años pueden votar, o 16 o 15. Pero bueno, eso es por lo menos un acercamiento a algo de lo que estábamos hablando sobre hasta dónde participan de alguna manera de la política formal la gente menor de 18 años. Bueno, yo iba un poco en la línea de empezar a escuchar las voces de estas personas a quien iría dirigido este proyecto. A mí me encantaría, por ejemplo, ver, en vez de 247 personas como una constituyente o algo así, imagínate 50 jóvenes de todo el Uruguay, gente que vive en el interior profundo, gente que vive en Montevideo, jóvenes un poco más grandes, bien jóvenes, qué sé yo, hombres, mujeres, todos discutiendo esto, a ver si realmente, primero, hay interés y, qué sé yo, por ahí no tienen ganas de que haya voto obligatorio, porque el de Sartori plantea eso. Creo que Alejo Umpierres iba por la línea de hacerlo opcional, y Sartori plantea hacerlo obligatorio. Quizás no les gusta eso. Yo creo que la mano por el lado de la juventud viene más por la no obligatoriedad del voto, que también es una discusión súper interesante. Claro. Entonces, sí, creo que habría que buscar quizás tratar esto, ojalá que se trate, porque ahora voy al otro punto, pero sí de una forma genuinamente participativa, empezar a innovar en eso, porque Uruguay tiene una por un lado es el segundo país en el mundo que usa más los mecanismos de democracia directa. Eso es buenísimo. En América Latina es el primero por lejos. Nadie usa esto así. Igual hay que tener cuidado con el desgaste. Hay cierto desgaste que se produce por quizás abusar un poco de estos mecanismos, pero se les puede dar una vuelta de rosca haciéndolo bien participativo y deliberativo. Creo que tendremos ahí sí algo verdaderamente innovador y que suba la calidad de la democracia. Pero también, muy de acuerdo con Ana Laura, también quería comentar que los proyectos de ley no es solo presentarlos, o sea, y a veces me da la sensación, seguramente no la gente que escucha este programa, que quizás está más informada e interesada, pero da la sensación de que para la tribuna, con eso, algunos piensan que alcanza, y en realidad todos sabemos que
o no todos, por eso lo digo, que los proyectos de ley toman muchísimo más trabajo que la mera presentación. Hay que negociar, que te lo trate la comisión, que te lo pase al plenario, ver cómo negocias este voto que te falta y entonces qué tenés que votar vos. Hay todo un laburo parlamentario atrás de los proyectos que solo presentarlos y tuitearlos, todos sabemos que no se consigue nada así. Entonces, Sartori, que parecería tener unas ideas que quizás después cuando se redactan no se plasman con el rigor que sería deseable, pero tiene unas ideas que renuevan la agenda y están buenas. Habla de la digitalización de los documentos, de regular la inteligencia artificial. Yo no leí el proyecto que Ana Laura dice que bueno, que en la redacción dejaba un poco de desear, pero es una idea que nadie había tomado, ¿no? Y la trajo él, habló de los bitcoins. Entonces, es un legislador que tiene una agenda interesante. Estaría bueno verlo, primero hablar de estos temas. Yo quizás ha hablado y yo me lo perdí, puede ser, pero en la Cámara yo no lo he visto hacer alguna defensa de todos estos proyectos que él está presentando. Sería bueno verlo, además de tuitear, verlo argumentar y bueno, y ver lo que realmente hay una intención de sacar estos proyectos adelante y no que quedar en presentaciones como para tuitar. Si me permitís una acotación. Ahí se nos plantea el desafío a nosotros, ¿no? De si tratarlo o no, porque por un lado tiene esta ventaja, ¿no? Permite debatir un tema que no estábamos poniendo arriba de la mesa, ¿no? Pero para mí las buenas ideas hay que tratarlas igual, no importa de dónde vengan o con qué intención. Si es una buena idea, está bien, merece darle un debate. Pero bueno, tampoco ser ingenuos y no dejar pasar que acá hay un laburo que a veces es un poco a medias. Decía un poco humorísticamente que al contrario que en materia gástrica, el tránsito lento en las reformas importantes es bueno, es positivo. Hay que debatir, como dice Victoria. No, yo comparto, por eso hay que darle una oportunidad a un proyecto así, de presentarlo en un momento donde el tránsito lento pueda darse. Yo comparto plenamente. Sí, efectivamente, el legislador que presentó este proyecto, cuando le dicen que no asiste a las sesiones parlamentarias suficientes para cumplir con su rol de legislador, contesta que presenta muchos proyectos. Por eso yo creo que hay una cierta dinámica que se da de presentar los proyectos sin mucha consideración de cuál va a ser el destino de esos proyectos, simplemente para tener ese argumento que, si ustedes se fijan, hay millones de entrevistas, videos, respuestas de él y de sus suplentes diciendo, pero presenta muchos proyectos. Bueno, pero además de presentar los proyectos, es como una planta. Yo que soy horrible con las plantas y las mato de forma sistemática, es eso, yo sí, pero después me olvidé de regarla toda la semana y se murió, ¿no? O sea, esto me pasa todo el tiempo. Entonces, creo que pasa por ahí. O sea, me parece que tiene que ver con eso. Sí, el proyecto de inteligencia artificial, que también ese tema es un tema que en algún momento podemos conversar. La Comisión de Futuro lo ha tratado, ¿no? Sí, exacto. No, es que es un proyecto que habla de una porción mínima mínima y que además plantea que se etiqueten los productos que contienen inteligencia artificial. Nada, si uno se sienta a discutir en serio qué tiene y qué no tiene, qué se considera inteligencia artificial y qué no, qué tipos de inteligencia artificial hay, no es tan fácil el temita de la etiqueta, ¿no? O sea, por eso ahí hay todo un tema. Y además es una porción mínima. Hay impactos enormes en este momento asociados con la inteligencia artificial que estaría bueno ponerlos sobre la mesa. A mí me encantaría que eso, es verdad lo que dice Victoria, que presenta proyectos sobre temas como que están en boga, pero bueno, pero no los estudia mucho y después no los sigue. Entonces me preocupa un poco eso. Pero sí sería interesante que, el sistema político... Lo que pasa es que trabaja para las estadísticas, porque es cierto, es un efecto perverso de ciertas estadísticas que miden el trabajo parlamentario por la cantidad de iniciativas y por la cantidad de leyes aprobadas en un periodo. Y eso es una cosa muy, muy discutible, muy relativa, si eso es
realmente eficiencia representativa o no. Es un Entonces, indicador más. Es un indicador más, pero hay que analizarlo bien. No es un patrón exclusivo de Sartori, ¿no? No, Hay no. muchos Hay legisladores que van muchos, por ese sí, lado. No, sí, no. sí. Ahora lo estamos justo citando porque tomamos su proyecto, pero hay muchos que van Sí, por ese lado. aparte que son proyectos que también esto pasa mucho, que son como, bueno, es muy difícil estar en contra, ¿no? Qué sé yo, capaz hay alguien que radicalmente no quiere que vote la gente de 16 años, pero es medio a favor del bien y en contra del mal, ¿no? Sí, yo también quiero la cédula digital y yo también quiero que funcione mejor la vida y todo, pero es como, algo polémico en el que haya que... ¿Cómo? Ambiciosa, ¿querés que funcione mejor Y la bueno, vida? pero son medio en esa línea también, lo de la gente con celiaquía y los alimentos con gluten. Sí, yo también quiero que paguen menos plata, pero bueno, cuando hay algo realmente polémico, que hay que ponerse a discutir en el Parlamento, argumentar y que lleva una carga pesada y un precio alto que se paga por confrontar, ahí son pocos los parlamentarios lo que se juegan. Miren para todo lo que dio esta discusión. ¿Se imaginaban que iba a tener tantas puntas para todos lados? Mirá lo que se perdió Emiliano. Mirá, ¿viste? Podría haber muchas más puntas también, pero... Bueno, pero vamos a dejémosla por dejarlo ahí. hoy, para Por hoy otra está bien. ocasión. Por hoy está bien porque hay otros temas para discutir también en la mesa.